22 años y todo se fue por la borda. Bruja infiel. La copa de champán se me resbaló de los dedos en el momento en que vi a mi esposa restregándose contra su ex amante en la pista de baile. El cristal se hizo añicos contra el mármol. Pero nadie lo oyó por encima del bajo retumbante y las risas que resonaban por la mansión junto al lago de Victoria. Soy Tom Michey, 49 años, y acabo de ver morir mi matrimonio en tiempo real. Relájate, Tommy. Es solo un baile, me había dicho Marta 30 minutos antes, cuando Jason se le acercó por primera vez. Solo un baile, ¿verdad? La forma en que sus caderas se movían contra las de él, la forma en que sus manos recorrían su pecho, la forma en que echaba la cabeza hacia atrás en éxtasis, eso no era bailar. Eso era un juego previo con público. La recepción de la boda de Victoria se suponía que era una celebración. Mi cuñada finalmente había encontrado a su tercer marido. Un ejecutivo petrolero con más dinero que sentido común. En cambio, yo estaba viendo a mi esposa de 22 años humillarme públicamente frente a todos los que conocíamos. Jesucristo, Tom, lo siento. Mi suegro, Frank, apareció a mi lado. Su rostro curtido estaba contraído por el asco. Yo la crié mejor que esto. La música sonaba más fuerte. El vestido de Marta, el rojo que le había comprado para nuestro aniversario, se le subía por los muslos mientras se apretaba más contra Jason. Las manos de él recorrían su espalda, su cintura, lugares que antes eran míos. La multitud a su alrededor vitoreaba y silbaba como si estuvieran viendo algún tipo de espectáculo. Quizás lo estaban. 22 años, murmuré más para mí que para Frank. 22 malditos años. Conocí a Marta cuando ambos teníamos 26. Ella trabajaba en una pequeña firma de marketing, ambiciosa como el demonio, con sueños de dirigir su propia agencia algún día. Yo era capataz en la empresa de construcción, un poco rudo, pero con un trabajo honesto. Nos equilibrábamos, su refinamiento y mi rudeza, o eso pensaba yo. Ahora ella era la vicepresidenta ejecutiva en Morrison & Associates, la agencia de publicidad más grande de nuestra ciudad mediana del Medio Oeste. Y yo seguía siendo el mismo tipo de clase trabajadora que llegaba a casa con tierra bajo las uñas, aparentemente no lo suficientemente sofisticado para su nuevo mundo. Jason le susurró algo al oído. Ella se rió, esa risa gutural que solía amar, y le mordió el lóbulo de la oreja, justo allí, delante de todos. Fue entonces cuando me fui. No salí furioso dramáticamente ni monté una escena. Simplemente me di la vuelta, caminé entre la multitud de invitados, pasé junto a las esculturas de hielo y los arreglos florales que probablemente costaban más que mi camioneta, y me dirigí a la salida. Detrás de mí, la música seguía sonando, las risas seguían fluyendo y mi esposa seguía bailando con otro hombre. El aire nocturno me golpeó como una bofetada. Octubre en Ohio era fresco, con el olor de las hojas moribundas y el humo de leña de la chimenea de alguien. Me quedé en la entrada circular de Victoria, rodeado de BMWs y Mercedes, y me quité el anillo de bodas. 22 años reducidos a una delgada banda de oro. Caminé hacia la ornamentada fuente en el centro de la entrada y arrojé el anillo. Hizo un pequeño chapoteo y desapareció en el agua oscura. En algún lugar detrás de mí, una puerta se abrió y se cerró, pero no me di la vuelta. Tom, espera. La voz de Marta, sin aliento por el baile o por otra cosa. Seguí caminando hacia mi camioneta, con las llaves ya en la mano. La grava crujía bajo mis pies, cada paso alejándome más de la vida que creía conocer. Tom, por favor. No es lo que piensas. Me detuve y me di la vuelta. Estaba allí de pie con su vestido rojo, el pelo revuelto, el pintalabios corrido, hermosa y terrible al mismo tiempo. No es lo que pienso. Mantuve mi voz nivelada, controlada. Lo que pienso es que mi esposa acaba de pasar la última hora restregándose en seco con su exnovio frente a media ciudad. ¿Me equivoco en eso? Solo estábamos bailando. Estás siendo ridículo. ¿Ridículo? Saboreé la palabra, la hice rodar en mi boca como un trozo de vidrio roto. ¿Sabes qué es ridículo, Marta? Pensar que soy lo suficientemente estúpido como para creer que eso era solo bailar. Se acercó más y percibí la colonia de Jason en su vestido. Algo caro.
El tipo de aroma que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Me estás avergonzando, siseó, mirando hacia la mansión donde los invitados probablemente nos observaban desde las ventanas. La boda de Victoria está arruinada porque no puedes soportar verme divertirme un poco. Un poco de diversión. Asentí lentamente. Así es como lo llamamos. Voy a volver adentro, dijo, levantando la barbilla desafiante. Cuando estés listo para actuar como un adulto, ya sabes dónde encontrarme. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la mansión, sus tacones resonando contra la piedra. La vi irse, la vi desaparecer de nuevo en la luz cálida, la música y las risas. De vuelta con Jason, probablemente. Me subí a mi camioneta y conduje a casa. Nuestra casa estaba en Maple Street, en uno de los barrios más antiguos, una casa colonial de 2 pisos que habíamos comprado cuando los niños eran pequeños. La hipoteca estaba casi pagada, los cimientos eran sólidos, Bat últimamente sentía que todo se estaba resquebrajando por los bordes. Pintura desconchada, persianas sueltas, un porche delantero que se hundía ligeramente por un lado. Como nuestro matrimonio, se veía bien desde la distancia, pero de cerca, podías ver todos los problemas. Me senté en la entrada durante mucho tiempo, con el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba, mirando la casa donde había criado a mis hijos y pensado que envejecería con mi esposa. La luz del porche estaba encendida, proyectando todo en un resplandor amarillo que hacía que las sombras parecieran más profundas. Finalmente, entré. Rex, nuestro pastor alemán, me recibió en la puerta con su entusiasmo habitual. Al menos alguien se alegraba de verme. Le rasqué detrás de las orejas y dejé que me siguiera arriba a nuestro dormitorio. Las cosas de Marta estaban por todas partes. Ropa sobre las sillas, maquillaje esparcido por el tocador, zapatos tirados y abandonados dondequiera que se los hubiera quitado. El olor de su perfume flotaba en el aire, mezclado con algo más ahora. Algo que me recordaba a la colonia de Jason. Abrí su armario y empecé a sacar ropa. Vestidos, blusas, pantalones, zapatos. Todo fue a parar a cajas que cogí del sótano. Rex me observaba trabajar, con la cabeza inclinada como si intentara entender lo que estaba haciendo. «Quiere divertirse, chico», le dije mientras doblaba su suéter favorito. «Veamos cuánta diversión tiene encontrando otro lugar para guardar sus cosas». Me llevó 2 horas empacar todo. 22 años de matrimonio y todo su guardarropa cabía en 8 cajas de cartón. Las saqué al porche delantero y las apilé ordenadamente junto a la puerta. Luego fui a la cocina, cogí el bote de polvos de pica pica que guardaba para las picaduras de mosquito y espolvoreé un poco en cada caja. Lo suficiente para hacer las cosas interesantes. Cuando terminé, cerré la puerta principal con el cerrojo de seguridad, me serví 3 dedos de bourbon y me instalé en mi sillón reclinable con Rex a mis pies. Puse El Padrino, parecía apropiado, e intenté no pensar en lo que Marta estaba haciendo en la recepción. Estaba a mitad de la película cuando oí su coche en la entrada. Primero intentó con su llave, moviéndola en la cerradura cuando no giraba. Luego vinieron los golpes en la puerta. «Tom, abre esta puerta ahora mismo». Tomé otro sorbo de bourbon y subí el volumen. Al Pacino estaba explicando cómo iba a eliminar a Sollozo y McCluskey. Buen consejo, aunque probablemente no aplicable a mi situación. Sé que estás ahí dentro. Esta también es mi casa. Rex gruñó en voz baja. Nunca le gustó que la gente gritara, especialmente a mí. Los golpes se hicieron más fuertes. Tom, te juro por Dios, si no abres esta puerta, llamaré a la policía. Silencié la televisión y caminé hacia la puerta principal. Tus cosas están en el porche, Marta. Cógelas y vete. Esto es una locura. No puedes dejarme fuera de mi propia casa. Mírame. Silencio por un momento. Luego, necesitamos hablar de esto como adultos. Los adultos no se restriegan con sus exnovios en las bodas familiares. Por el amor de Dios, solo era un baile. Estás actuando como si me hubiera acostado con él. Casi me reí. Casi. ¿Lo hiciste? Otro silencio, esta vez más largo. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más pequeña. Solo abre la puerta, Tom, por favor.
Coge tus cosas y vete, Marta. Hablaremos cuando estés lista para decirme la verdad. La oí moverse en el porche, probablemente cargando las cajas en su coche. Rex me había seguido hasta la puerta y estaba de pie a mi lado, alerta y protector. Buen perro. Después de unos minutos, Marta lo intentó una vez más. Esto no ha terminado, Tom. No puedes simplemente echarme como a una prostituta cualquiera. No te estoy echando como a una prostituta, dije a través de la puerta. Te estoy echando como a una esposa infiel. Hay una diferencia. Sus tacones resonaron por el porche y bajaron los escalones. Una puerta de coche se cerró de golpe, un motor arrancó y se fue. Volví a mi silla y quité el silencio de la película. Rex se acurrucó a mi lado con un suspiro de satisfacción. En la pantalla, Michael Corleone explicaba que la venganza es un plato que se sirve frío. Levanté mi vaso hacia la televisión. Amén a eso, Michael. Pero mientras estaba sentado allí en la oscuridad, escuchando la casa asentarse a mi alrededor, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí esa noche. El dolor estaba ahí, agudo e inmediato. Pero debajo de él había algo más. Algo más duro y peligroso. Durante 22 años, había sido el buen esposo, el proveedor, el que arreglaba las cosas cuando se rompían y mantenía la boca cerrada cuando no. Había seguido las reglas, había sido fiel, me había partido el lomo para darle a Marta la vida que quería. Y así es como me lo pagaba. Terminé mi bourbon y me serví otro. Las orejas de Rex se animaron ante algún sonido exterior, probablemente un mapache metiéndose en la basura, pero no me moví. Simplemente me quedé allí, pensando en mi esposa restregándose contra otro hombre mientras todos los que conocíamos miraban y se reían. Mañana, decidí, iba a dejar de ser el buen esposo. Mañana, iba a empezar a ser algo completamente diferente. Me desperté en el sofá con el cuello rígido y Rex lamiéndome la cara. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas del salón y por un momento olvidé por qué estaba durmiendo en el sillón reclinable en lugar de en mi cama. Entonces todo volvió de golpe. La boda, el baile, las cajas en el porche, la traición. Mi teléfono mostraba 6 llamadas perdidas de Marta y 3 de Victoria. Las borré todas sin escuchar los mensajes de voz. Lo que sea que tuvieran que decir, no me interesaba oírlo. Dejé salir a Rex al patio trasero e hice café, realizando los movimientos de una mañana de domingo normal mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. La casa se sentía diferente sin la presencia de Marta. Más silenciosa, pero también más limpia de alguna manera. Como si el aire fuera más fácil de respirar. Mi teléfono sonó. El nombre de Victoria apareció en la pantalla. ¿Qué quieres, Victoria? Tom, gracias a Dios. Escucha, sobre anoche. ¿Sobre anoche qué? Sobre cómo tu hermana me dejó en ridículo delante de todo el mundo. Sobre cómo se pasó la recepción de tu boda actuando como una prostituta. Eso no es justo. Marta solo se estaba divirtiendo. ¿Sabes cómo se pone cuando ha bebido unas copas? Victoria siempre había puesto excusas por Marta. Incluso cuando éramos novios, encubría el mal comportamiento de su hermana, suavizaba las cosas y hacía que todo pareciera normal. Pensaba que era lealtad de hermanas. Ahora me preguntaba si había algo más. ¿Dónde está, Victoria? Está aquí. Está disgustada, Tom. Realmente disgustada. Quizás deberíais. Colgué. Así que Marta había pasado la noche en la mansión junto al lago de Victoria, probablemente en una de las habitaciones de invitados, llorando por el marido tan terrible que yo era. O quizás no estaba sola. Quizás Jason también se había quedado, consolándola en su momento de necesidad. La idea me revolvió el estómago, pero la reprimí. Ponerse sentimental no ayudaría en nada. Necesitaba pensar con claridad, planificar con cuidado. Si Marta quería jugar, le mostraría cómo se jugaba de verdad. Conduje hasta el gimnasio de Murphy en el lado sur de la ciudad, un lugar sin lujos donde había estado boxeando durante los últimos 5 años. Nada elegante, solo sacos pesados, peras de velocidad y un ring donde los luchadores locales hacían sparring los fines de semana. El dueño, Danny Murphy,
Era un ex policía que había abierto el gimnasio después de recibir una bala en la rodilla durante una redada de drogas que salió mal. «Tienes una pinta horrible, Michie», dijo Danny cuando entré. Estaba trabajando con la pera de velocidad, sus puños se movían a un ritmo constante que hacía bailar al saco. «Y así me siento». «¿Problemas de faldas? ¿Hay de otro tipo?» Danny dejó de golpear y cogió una toalla. Tenía unos 50 años, complexión de boca de incendios, pelo canoso y cicatrices en los nudillos de 30 años de peleas. Primero como boxeador de los guantes de oro, luego como policía, ahora como dueño de un gimnasio que no dudaba en resolver disputas a la antigua. ¿Quieres hablar de ello? Le conté lo de la boda, lo de Marta y Jason, lo de volver a una casa vacía que no se sentía lo suficientemente vacía. Danny escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando como si ya hubiera oído esa historia antes. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, preguntó cuando terminé. Todavía no lo sé. Bueno, déjame darte un consejo. No te enfades, véngate. Y cuando te vengues, golpea donde más duele. ¿Qué quieres decir? Danny sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. A las mujeres como tu esposa les importan 3 cosas: el dinero, la reputación y el control. ¿Quieres hacerle daño? Quítale las 3. Pasé una hora golpeando el saco pesado, pensando en lo que Danny había dicho: dinero, reputación, control. Marta había construido toda su vida en torno a esas 3 cosas. Su trabajo en la agencia le daba dinero y estatus. Su posición en la comunidad le daba reputación. Su habilidad para manipular situaciones y personas le daba control. ¿Y si le quitaba todo eso? Después del gimnasio, conduje hasta O'Malley's, un bar de mala muerte en el lado este donde los trabajadores de la construcción y los empleados de fábrica iban a ahogar sus problemas. El lugar olía a cerveza rancia y cigarrillos a pesar de la prohibición de fumar. La camarera, una mujer llamada Carol con el pelo teñido de rubio y demasiado maquillaje, llevaba 20 años sirviendo copas allí. Tom Michie, dijo cuando entré. Hacía tiempo que no te veía. ¿Qué te trae por mi establecimiento en esta buena tarde de domingo? Necesito una copa y algo de conversación. Tengo de sobra de ambas cosas. ¿Cuál es tu veneno? Pedí una cerveza y me senté al final de la barra. En una hora, se había corrido la voz de que la esposa de Tom Michie había sido pillada engañándole en la recepción de la boda de Victoria Harwell. A la segunda hora, la historia había crecido para incluir detalles que probablemente no eran ciertos, pero que definitivamente eran entretenidos. Oí que se estaba tomando chupitos del cuerpo del tipo, dijo Pete Kowalski, un techador con el que había trabajado en un par de obras. Mi mujer estaba allí, añadió Mike Santos, un fontanero que vivía a 2 calles de mí. Dijo que Marta estaba encima de ese tal Jason como lapa. Dijo que era vergonzoso de ver. ¿Y quién es ese tal Jason?, preguntó Carol, rellenando mi cerveza. Jason Brennan, dije. Trabaja en la misma agencia que Marta. Solían salir en la universidad. Ah, así que es una situación de un antiguo amor. Carol asintió con conocimiento. Esas son las peores. Los antiguos amores nunca se apagan del todo, ¿sabes? Simplemente arden a fuego lento hasta que alguien los aviva de nuevo. Archivé esa información para más tarde. Al anochecer, había aprendido varias cosas interesantes. Primero, que Marta y Jason habían estado trabajando hasta tarde juntos con frecuencia durante los últimos meses. Segundo, que se les había visto almorzando en restaurantes caros de la ciudad, de esos donde una comida costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un día. Tercero, que Marta había estado actuando de forma extraña últimamente, reservada y a la defensiva cada vez que alguien le preguntaba por su trabajo. Y lo más interesante de todo, Jason Brennan conducía un BMW plateado que había sido visto en el aparcamiento del motel Riverside en varias ocasiones. El mismo motel donde la gente casada iba cuando no quería ser vista junta. Conduje a casa mientras el sol se ponía, Rex me recibió en la puerta como si me hubiera ido durante semanas en lugar de horas. La casa todavía se sentía vacía, pero empezaba a sentirse como un tipo diferente de vacío. No de soledad, sino mío. Me hice un sándwich y me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas y un bolígrafo. Si iba a hacer esto bien, necesitaba ser metódico.
Las reacciones emocionales llevaban a errores, y los errores llevaban a que te pillaran. En la parte superior de la página escribí, Operación Venganza. Debajo hice 3 columnas, dinero, reputación, control. Bajo dinero escribí, cuentas conjuntas, activos, tarjetas de crédito. Bajo reputación escribí, agencia, círculo social, familia. Bajo control escribí, información, influencia, tiempo. Me quedé mirando la página durante mucho tiempo, pensando en el consejo de Danny. Golpea donde más duele. Para Marta, eso sería su carrera. Se había partido el lomo para llegar a donde estaba, ascendiendo de coordinadora de cuentas de nivel inicial a vicepresidenta ejecutiva en 15 años. Estaba orgullosa de su éxito. Quizás demasiado orgullosa. El orgullo, como dicen, precede a la caída. Cogí mi bolígrafo y empecé a planificar. El primer paso era reunir pruebas. No para un abogado de divorcios. Aún no estaba listo para la guerra nuclear. Pero necesitaba saber exactamente a qué me enfrentaba. ¿Cuánto tiempo llevaba la aventura? ¿Qué tan seria era? ¿Quién más lo sabía? El segundo paso era cortarle el acceso a nuestros recursos conjuntos. ¿Quería jugar a las casitas con Jason? Podía hacerlo con su propio dinero. El tercer paso era más complicado. Necesitaba poner su mundo en su contra. Hacerle entender lo que se sentía al ser humillado y traicionado. Pero tenía que ser inteligente. Sutil. Dejar que se destruyera a sí misma mientras yo solo le proporcionaba las oportunidades. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Marta. Tenemos que hablar. Esto es ridículo. Le respondí, tienes razón, es ridículo. ¿Una mujer casada restregándose con su exnovio en una boda familiar? Absolutamente ridículo. No respondió. Me fui a la cama esa noche con un plan formándose en mi mente. Todavía no estaba completo. Había demasiadas variables, demasiadas incógnitas. Pero era un comienzo. Rex se acurrucó en el lado de la cama de Marta, y no tuve el corazón para moverlo. Probablemente se preguntaba dónde estaba ella, por qué no había vuelto a casa. Los perros eran leales de esa manera. No entendían la traición, no sabían que a veces las personas que más amas son las que más te hieren. Pero yo estaba aprendiendo. El lunes por la mañana, llamé al trabajo para decir que estaba enfermo por primera vez en 3 años. Mi capataz, Esteve, no hizo preguntas. Probablemente se había enterado de lo de la boda a través de los cotilleos de la industria de la construcción. Las noticias viajaban rápido en nuestro negocio, especialmente cuando involucraban a alguien haciendo el ridículo en público. En lugar de ir a la obra, conduje hasta el First National Bank y me reuní con Patricia Williams, la directora de la sucursal que había manejado nuestras cuentas durante la última década. Patricia era una mujer profesional de unos 40 años, siempre impecablemente vestida, con el tipo de sonrisa que podía venderle hielo a los esquimales o ejecutar la hipoteca de tu casa con la misma eficacia. Tom, qué bueno verte, dijo, indicándome que me sentara en la silla frente a su escritorio. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Necesito hacer algunos cambios en nuestras cuentas conjuntas. Su sonrisa vaciló ligeramente. ¿Qué tipo de cambios? Quiero eliminar el acceso de mi esposa a nuestras cuentas de ahorro y corriente, temporalmente. La expresión de Patricia cambió a una de preocupación profesional. Ya veo. ¿Están tú y Marta teniendo algunas dificultades? Se podría decir que sí. Lamento oír eso. Sin embargo, debo mencionar que cualquier cambio en las cuentas conjuntas generalmente requiere que ambos titulares estén presentes o al menos que firmen la documentación apropiada. Me esperaba esto. ¿Y si te dijera que tengo razones para creer que podría estar planeando vaciar las cuentas? ¿Tienes pruebas de eso? Saqué mi teléfono y le mostré la aplicación del banco. Durante el último mes, Marta había realizado varios retiros grandes de nuestra cuenta de ahorros, cantidades que no había autorizado ni siquiera sabía que existían. Estos retiros, dije, señalando la pantalla, no aprobé ninguno de ellos. ¿Y este de la semana pasada? Son $3.000. ¿Para qué crees que necesitaba $3.000? Patricia estudió la pantalla, su expresión se volvió más seria.
Entiendo tu preocupación. Déjame ver qué opciones tenemos disponibles. 20 minutos después, salí del banco con nuevos números de cuenta, nuevas tarjetas de débito y la satisfacción de saber que el acceso de Marta a nuestros fondos conjuntos había sido efectivamente terminado. Todavía podía acceder a su cuenta corriente personal, donde se depositaban sus cheques de pago, pero la cuenta de ahorros con nuestros ahorros era ahora solo mía. Mi siguiente parada fue el bufete de abogados de Rebecca Chen, una abogada de divorcios que me había recomendado uno de los chicos del gimnasio. Su oficina estaba en una casa victoriana reconvertida en el centro. Todos suelos de madera y muebles antiguos que probablemente costaban más que mi camioneta. Rebecca era más joven de lo que esperaba, quizás 35 años, con el pelo negro corto y gafas de montura de alambre que la hacían parecer una bibliotecaria que podría darte una paliza en el juzgado. Señor Michie, dijo, estrechándome la mano con un agarre firme. Por favor, tome asiento. Cuénteme qué está pasando. Le di la versión abreviada, la boda, la aventura, la situación de convivencia actual. Escuchó sin tomar notas, asintiendo ocasionalmente o haciendo preguntas para aclarar. ¿Busca solicitar el divorcio de inmediato?, preguntó cuando terminé. Todavía no. Quiero entender primero mis opciones. ¿Qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo protegerme si las cosas se ponen feas? Un enfoque inteligente. Déjame preguntarte esto. ¿Tienes pruebas de la aventura más allá de lo que presenciaste en la boda? Estoy en ello. Bien. En Ohio, tenemos divorcio sin culpa, lo que significa que la infidelidad no es técnicamente necesaria para disolver el matrimonio, pero ciertamente puede afectar las decisiones sobre la división de bienes y la pensión alimenticia. Pasó la siguiente hora explicándome mis derechos y opciones. La casa estaba a nombre de ambos, pero yo había hecho el pago inicial con una herencia de mi padre. Las cuentas de jubilación eran en su mayoría mías. Marta solo había estado contribuyendo a su 401k durante los últimos 5 años. La cuenta de ahorros conjunta, ahora que había movido el dinero, estaba efectivamente bajo mi control. Mi consejo, dijo Rebecca al concluir nuestra reunión, es que documentes todo. Guarda registros de su comportamiento, sus gastos, sus movimientos. No hagas nada ilegal, nada de hackear correos electrónicos o seguirla por la ciudad. Pero si la información cae en tus manos por medios legítimos, consérvala. Salí de su oficina con un acuerdo de retención en el bolsillo y una clara comprensión del campo de batalla. Marta pensaba que tenía todas las cartas porque ganaba más dinero y tenía más educación, pero yo era dueño de la mitad de todo lo que habíamos construido juntos y lo había estado construyendo mucho más tiempo del que ella llevaba derribándolo. Mi teléfono sonó mientras me subía a la camioneta. Danny Murphy. Michie, ¿tienes un minuto? ¿Qué pasa? ¿Recuerdas lo que hablamos ayer? Sobre golpear donde más duele. Sí. Bueno, puede que tenga información que te interese. ¿Conoces a Jimmy Torino? Un tipo bajito, trabaja como camarero en el Marriott del centro. Conocía a Jimmy de oídas. Un tipo con contactos que se enteraba de todo lo que pasaba en el distrito de negocios. Si querías saber quién se acostaba con quién estaba a punto de ser despedido o qué empresas tenían problemas financieros, Jimmy era tu fuente. ¿Qué pasa con él? Me llamó esta mañana, dijo que ha estado viendo a tu esposa y a un tipo en el bar del hotel con bastante regularidad. Siempre la misma rutina. Toman unas copas, desaparecen un par de horas y luego bajan por separado. Mi agarre en el teléfono se tensó. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Jimmy dice que al menos 3 meses, quizás más. 3 meses. Mientras yo trabajaba 60 horas a la semana para pagar su ropa cara y sus cenas elegantes, ella jugaba a las casitas con Jason en un hotel del centro. ¿Hay más?, continuó Danny. Jimmy dice que el tipo, Jason, ¿verdad? Ha estado presumiendo de cómo va a conseguir que tu esposa te deje. Dice que ella es demasiado buena para un don nadie de clase trabajadora, que merece estar con alguien que entienda sus ambiciones. La rabia que había estado hirviendo a fuego lento en mi pecho desde el sábado por la noche de repente se convirtió en algo al rojo vivo y peligroso. Jason no solo se estaba acostando con mi esposa, estaba intentando activamente destruir mi matrimonio. ¿Sigues ahí, Michie? Sí, gracias por la información.
¿Qué vas a hacer al respecto? Pensé en eso por un momento. ¿Qué iba a hacer? El viejo Tom Mitchell los habría confrontado directamente, quizás habría lanzado un puñetazo o dos, definitivamente habría montado una escena. Pero el viejo Tom Mitchell había sido un ingenuo, un blanco fácil, un esposo fiel que confiaba en su esposa y al que le tomaron el pelo. El nuevo Tom Mitchell iba a ser más inteligente que eso. Les voy a dar exactamente lo que quieren, dije finalmente. ¿Qué quieres decir? ¿Quieren que desaparezca del mapa? ¿Quieren que Marta sea libre para estar con alguien que entienda sus ambiciones? Voy a ayudar a que eso suceda, pero no de la manera que ellos piensan. Colgué y me senté en mi camioneta durante unos minutos, pensando. 3 meses de encuentros en hoteles, 3 meses de almuerzos secretos y llamadas nocturnas, 3 meses de mi esposa volviendo a casa y besándome con labios que habían estado en otro hombre. El viejo yo habría quedado devastado por esa información. El nuevo yo lo veía como munición. Conduje hasta el motel Riverside, un lugar destartalado en las afueras de la ciudad donde las habitaciones se alquilaban por horas y nadie hacía preguntas sobre matrículas o nombres falsos. El aparcamiento estaba mayormente vacío, excepto por unos pocos camioneros de larga distancia echando una siesta y un par de coches que probablemente pertenecían a personas que no se suponía que debían estar allí. El recepcionista era un chico de unos 20 años con el pelo grasiento y el tipo de tez que sugería una dieta compuesta enteramente de bebidas energéticas y perritos calientes de tiendas de conveniencia. ¿Le ayudo?, preguntó sin levantar la vista de su teléfono. Sí, busco información sobre una pareja que podría haberse alojado aquí. BMW plateado, probablemente registrado a nombre de Brennan o Mitchell. Ahora sí levantó la vista. ¿Es usted policía? No, investigador privado. No era técnicamente una mentira. Estaba investigando privadamente la aventura de mi esposa. No puedo dar información de los huéspedes. Leyes de privacidad y todo eso. Saqué mi cartera y puse un billete de $50 en el mostrador. No estoy pidiendo nada ilegal, solo me pregunto si ha visto un BMW plateado por aquí últimamente. El chico miró el dinero, luego a mí, y de nuevo al dinero. El billete de 50 desapareció en su bolsillo. ¿BMW plateado?, dijo. Sí, lo he visto. Suele aparecer los jueves por la tarde, a veces los martes. Aparca en el aparcamiento trasero, lejos de la carretera. ¿Cuánto tiempo suelen quedarse? Un par de horas. Siempre pagan en efectivo, siempre usan la habitación 12. Tiene una entrada trasera para que no tengan que pasar por el vestíbulo. Puse otros 20 en el mostrador. Si ese BMW vuelve a aparecer, ¿le importaría llamarme? Se guardó los 20 y me dio una tarjeta de visita. Claro que sí, señor. Siempre dispuesto a ayudar a un colega profesional. Conduje a casa sintiendo que había logrado algo importante. No solo reunir pruebas. Esa era la parte fácil. Estaba construyendo un caso, construyendo una narrativa que me permitiría controlar cómo terminaba esta historia. Marta se creía muy lista, muy cuidadosa, muy sofisticada, pero había cometido el clásico error de subestimar a su oponente. Me veía como un simple trabajador de la construcción, alguien a quien se podía engañar y desechar fácilmente. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Rex me estaba esperando cuando llegué a casa, moviendo la cola como si me hubiera ido por días en lugar de horas. Lo dejé salir al patio trasero y me hice un sándwich pensando en mi próximo movimiento. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Jason. Tenemos que hablar. Miré el mensaje durante un largo momento, luego respondí, ¿de verdad? Nos vemos en el Murphy's Bar en la calle 5 en 1 hora. Murphy's Bar, que no debe confundirse con el gimnasio de Danny, era un lugar elegante en el centro donde abogados y ejecutivos de negocios iban a cerrar tratos con whiskies caros. No era mi ambiente habitual, pero, de nuevo, ya nada en mi vida era habitual. Respondí, nos vemos allí. Era hora de encontrarme con el enemigo cara a cara. Murphy's Bar era todo lo que esperaba. Madera oscura, sillas de cuero y camareros que llevaban chalecos y sabían la diferencia entre un single malt y un blended whisky.
El tipo de lugar donde una cerveza costaba $12 y venía en un vaso que probablemente había sido soplado a mano por artesanos en algún país europeo que no podía pronunciar. Jason ya estaba allí cuando llegué, sentado en un reservado de esquina con un whisky delante. Se veía exactamente como lo que el casting central pediría para un ejecutivo de publicidad exitoso: traje caro, pelo perfecto, uñas cuidadas y el tipo de sonrisa confiada que sugería que nunca le habían dado un puñetazo en la cara. Eso estaba a punto de cambiar. Tom, dijo, levantándose y extendiendo la mano como si fuéramos viejos amigos reuniéndose para tomar una copa. Gracias por venir. Ignoré el apretón de manos y me deslicé en el reservado frente a él. ¿Qué quieres, Jason? Directo al grano. Me gusta eso. Se sentó de nuevo y tomó un sorbo de su whisky. Mira, sé que esta situación es incómoda para todos los involucrados. ¿Incómoda? Saboreé la palabra, la encontré inadecuada. Así es como lo llamamos. ¿Cómo lo llamarías tú? Lo llamaría mi esposa tirándose a otro hombre mientras yo estoy en casa viendo la tele con el perro. Jason hizo una mueca leve ante mi lenguaje. A estos tipos corporativos siempre les pasaba. Podían destruir vidas con hojas de cálculo y presentaciones de PowerPoint, pero se ponían aprensivos cuando usabas palabrotas. Entiendo que estés enfadado, dijo. Tienes todo el derecho a estarlo, pero la verdad es que Marta y yo tenemos sentimientos el uno por el otro. Sentimientos reales. Esto no es solo una aventura casual. Oh, bueno, eso lo hace mucho mejor. Aquí estaba yo pensando que solo estabas usando a mi esposa como un conveniente polvo, pero saber que hay sentimientos reales involucrados lo cambia todo. No hay necesidad de ser grosero. No hay necesidad de muchas cosas, Jason. No hay necesidad de tirarse a las esposas de otros hombres. No hay necesidad de humillar a la gente en las bodas familiares. No hay necesidad de tener esta conversación. Pero aquí estamos. Se inclinó hacia adelante, tratando de parecer sincero. Mira, Tom, sé que esto es difícil, pero a veces las personas se distancian. A veces se dan cuenta de que ya no son compatibles. Le pasa a los mejores matrimonios. Y a veces la gente se da cuenta de que sus esposas son unas zorras infieles que no pueden mantener las piernas cerradas cerca de sus exnovios. La mandíbula de Jason se tensó. No hables así de Marta. Hablaré de mi esposa como me dé la gana, campeón. Sigue siendo mi esposa, por si lo has olvidado. De hecho, eso es lo que quería discutir contigo. Jason sacó un sobre y lo puso sobre la mesa entre nosotros. Marta me pidió que te diera esto. Abrí el sobre. Dentro había papeles de divorcio ya rellenados con la firma de Marta al final. Pedía la mitad de todo. La casa, los ahorros, las cuentas de jubilación. También pedía una pensión alimenticia, alegando que se había acostumbrado a un cierto estilo de vida que mis ingresos por sí solos no podían mantener. ¿Qué agallas tenía esta mujer? Pensó que podría ser más fácil si manejábamos esto discretamente, continuó Jason. Sin abogados, sin batallas judiciales, sin drama público. Solo dos adultos terminando un matrimonio que ha llegado a su fin. Doblé los papeles y los volví a meter en el sobre. ¿Y qué saco yo de este acuerdo? Puedes seguir con tu vida, encontrar a alguien que sea realmente compatible contigo. Alguien que aprecie lo que tienes que ofrecer. Qué generosos sois ambos. Le hice una seña a la camarera para pedir una cerveza. Dime una cosa, Jason. ¿Cuánto tiempo llevas tirándote a mi esposa? No creo que eso sea relevante. Sácame de dudas. Se movió incómodo en su asiento. Nos reencontramos en una conferencia en Chicago hace unos 6 meses. Una cosa llevó a la otra. 6 meses. Hice los cálculos en mi cabeza. Así que, mientras yo hacía horas extras para pagar su coche nuevo, ella estaba jugueteando contigo en conferencias de negocios. No es así. Intentamos luchar contra ello, pero... ¿Pero qué? ¿La tensión sexual era demasiado abrumadora? ¿La atracción demasiado poderosa para resistirse? No me jodas. La camarera trajo mi cerveza. Tomé un largo trago y estudié la cara de Jason. Era más joven que yo, probablemente a principios de los 40,
con el tipo de rasgos suaves que sugerían que nunca había hecho un día de trabajo físico en su vida. Sus manos eran suaves, su piel estaba limpia y su pelo estaba peinado con algún tipo de producto que probablemente costaba más de lo que yo gasto en la compra en un mes. ¿Qué te hace pensar que Marta va a ser feliz contigo?, pregunté. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, eres un tipo guapo, tienes dinero, conduces un coche de lujo. Pero, ¿qué pasa cuando la novedad se desvanezca? ¿Qué pasa cuando se aburra de ti de la misma manera que se aburrió de mí? Eso no va a pasar. ¿Por qué no? ¿Porque eres tan especial? Porque la entiendes de maneras que yo nunca pude. Porque somos compatibles. Trabajamos en la misma industria, tenemos los mismos objetivos, los mismos valores. Casi me reí. ¿Los mismos valores? ¿Engañar a tu cónyuge es uno de esos valores compartidos? Marta no es feliz en su matrimonio, Tom. No ha sido feliz durante años. Tienes que saberlo. Lo que sé es que mi esposa pasó 22 años mintiéndome sobre ser feliz. ¿Qué te hace pensar que no te está mintiendo a ti también? Jason apuró su whisky e hizo una seña para pedir otro. Mira, no vine aquí a discutir contigo. Vine aquí para intentar hacer esto lo menos doloroso posible para todos los involucrados. Lo menos doloroso posible para todos los involucrados. Asentí lentamente. Eso es muy considerado por tu parte, Jason. Muy atento. Solo hay un problema. ¿Cuál? No voy a firmar esos papeles. Su expresión de confianza vaciló. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no le voy a dar a mi esposa infiel la mitad de todo por lo que he trabajado, para que pueda irse a vivir con su novio y vivir felices para siempre. Si Marta quiere el divorcio, puede luchar por él. Eso no es muy inteligente, Tom. Los abogados de divorcio son caros. Las batallas judiciales pueden prolongarse durante años. Y al final, probablemente obtendrá la mitad de todo de todos modos. De esta manera, al menos te ahorras los honorarios legales y la humillación pública. ¿Humillación pública? Me recliné en mi asiento, genuinamente divertido. ¿Te refieres a que mi esposa se restriegue con su exnovio en una boda familiar? ¿Ese tipo de humillación pública? Eso fue un error. Marta lo sabe. Se siente fatal por ello. Estoy seguro de que sí. Estoy seguro de que está destrozada. Terminé mi cerveza y me levanté. Esto es lo que va a pasar, Jason. Vas a volver con mi esposa y le dirás que he dicho que no. No al divorcio, no al acuerdo, no a ponérselo fácil. No puedes obligar a alguien a seguir casado contigo. No estoy tratando de obligarla a seguir casada conmigo. Simplemente no voy a hacerle fácil que se vaya. Si quiere salir, va a tener que trabajar para conseguirlo. Dejé un billete de 20 en la mesa y me dirigí a la puerta. Jason me llamó. Esto no tiene por qué ser feo, Tom. Me volví para mirarlo. Tienes razón, no tiene por qué ser feo, pero lo será. Salí del bar sintiéndome mejor de lo que me había sentido en días. Durante 6 meses, Marta y Jason me habían estado tomando el pelo, haciendo planes a mis espaldas, probablemente riéndose de lo estúpido y confiado que era. Pensaban que podían simplemente darme unos papeles y yo me sometería como un perro adiestrado. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Mi teléfono sonó mientras me subía a la camioneta. El chico del motel Riverside. Oiga, señor, ¿ese BMW por el que preguntó? Acaba de entrar en el aparcamiento. Miré mi reloj. 4:30 de un lunes por la tarde. Habitación 12. Así es. ¿Quiere que le llame cuando se vayan? Sí. Y si puedes conseguir una foto de la matrícula, hay otros 50 para ti. ¿Hecho? Conduje a casa con un plan formándose en mi mente. Marta y Jason se creían muy listos, muy cuidadosos, muy sofisticados. Pero habían cometido el clásico error de subestimar a su oponente. Estaban a punto de aprender que el don nadie de clase trabajadora al que habían estado engañando sabía un par de cosas sobre vengarse. Rex me estaba esperando cuando llegué a casa, y pasé unos minutos jugando a buscar con él en el patio trasero. Los perros eran criaturas simples.
Te amaban incondicionalmente, se mantenían leales, pasara lo que pasara, y nunca te engañaban con sus exnovios de la universidad. Quizás debería haberme casado con un perro. Mi teléfono vibró con otro mensaje del chico del motel. Una foto de la matrícula del BMW de Jason, clara como el agua. Otra foto de Marta caminando hacia la habitación 12, su cara claramente visible. Pruebas. Pruebas hermosas e incriminatorias. Reenvié las fotos a mi propia cuenta de correo electrónico y luego las borré de mi teléfono. No tenía sentido que las descubrieran si Marta decidía revisar mis mensajes. Luego me senté en la mesa de mi cocina y empecé a planificar la siguiente fase de la operación venganza. Era hora de aumentar la presión. El martes por la mañana trajo lluvia y la llamada de mi jefe, Esteve, preguntando cuándo volvería al trabajo. Le dije que necesitaba unos días más para resolver algunos asuntos personales. No insistió. Esteve había pasado por su propio divorcio complicado 5 años antes y entendía que a veces la vida tenía prioridad sobre los horarios de construcción. Pasé la mañana en la mesa de la cocina, extendiendo todo lo que había aprendido como piezas de un rompecabezas. Registros bancarios que mostraban los retiros sospechosos de Marta. Fotos del motel. El testimonio de Jimmy el camarero sobre sus encuentros en el hotel. Una cronología que se remontaba 6 meses, quizás más. Las pruebas eran condenatorias, pero las pruebas por sí solas no eran suficientes. Necesitaba influencia. Necesitaba golpear a Marta y Jason donde más les dolería. Sus carreras, sus reputaciones, sus vidas profesionales cuidadosamente construidas. Fue entonces cuando recordé algo que Victoria había mencionado en la recepción de su boda, antes de que todo se fuera al infierno. Había estado presumiendo de un gran contrato de publicidad que su empresa había conseguido, por valor de millones de dólares. Morrison & Associates, la agencia de Marta, había competido por el mismo contrato y había perdido. ¿Y si no era una coincidencia? Conduje al centro, a la biblioteca pública, y pasé 2 horas investigando a Morrison & Associates y sus recientes negocios. Lo que encontré fue interesante. Durante el último año, habían perdido varios contratos importantes frente a competidores más pequeños, a pesar de ser la agencia más grande de la ciudad. El precio de sus acciones, se habían hecho públicas hace 3 años, había caído un 15% en el último trimestre. Más interesante fue el momento. La mayoría de los contratos perdidos habían ocurrido en los últimos 6 meses. Justo cuando Marta y Jason se habían reencontrado en esa conferencia en Chicago. Hice copias de todo lo que encontré y conduje a la oficina de Rebecca Chen. Estaba entre citas y aceptó verme unos minutos. «Has estado ocupado», dijo, revisando los documentos que había traído. «Una pregunta para ti. Si alguien estuviera usando información interna para ayudar a los competidores a ganar contratos, sería ilegal». Espionaje corporativo, absolutamente. Podría resultar en cargos criminales, demandas civiles, sanciones profesionales. ¿Por qué lo preguntas? Le expliqué mi teoría sobre los contratos perdidos y la cronología de la aventura de Marta. Rebecca escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando. «Esto es muy serio», dijo cuando terminé. «Si tienes razón, entonces tu esposa podría enfrentarse a cargos criminales. Su empresa podría demandarla por daños y perjuicios. Podría perder sus licencias profesionales. ¿Qué necesitarías para probarlo? Pruebas de comunicación entre tu esposa y los competidores. Registros financieros que muestren pagos o beneficios inusuales. Testimonios de personas que presenciaron el intercambio de información. Pensé en los $3.000 que Marta había retirado de nuestra cuenta de ahorros. Los almuerzos caros con Jason. Los encuentros en el hotel que duraban horas. Hipotéticamente, dije, si alguien tuviera acceso al ordenador de su cónyuge y encontrara correos electrónicos incriminatorios, serían admisibles en el tribunal. Hipotéticamente, las pruebas obtenidas por medios ilegales, como hackear el ordenador de alguien, no serían admisibles. Sin embargo, si alguien tuviera acceso legítimo a un ordenador compartido y casualmente descubriera información incriminatoria. Dejó la frase en el aire, pero entendí el mensaje. Conduje a casa y fui directamente a la oficina de Marta, un dormitorio reconvertido donde guardaba su portátil y sus archivos. Siempre habíamos compartido ordenadores.
Yo usaba su portátil a veces para revisar el correo electrónico o navegar por Internet, y ella usaba mi ordenador de sobremesa cuando el suyo estaba en reparación. Su portátil estaba protegido con contraseña, pero yo sabía la contraseña. Era nuestro aniversario de bodas. Irónico, dadas las circunstancias. Lo que encontré en su cuenta de correo electrónico fue mejor de lo que esperaba. Docenas de mensajes entre Marta y Jason que se remontaban a 8 meses. No solo mensajes personales sobre su aventura, sino comunicaciones comerciales que hacían que mi teoría pareciera un hecho establecido. La propuesta de Hartwell Industries vence el viernes, decía un mensaje. Su punto débil es el precio. Están dispuestos a sacrificar márgenes de beneficio para ganar el contrato. Si puedes ofrecer un 15% menos, la cuenta es tuya. Otro mensaje. Morrison presentará el proyecto de desarrollo de Riverside la próxima semana. He adjuntado su presentación. Fíjate en el énfasis en el marketing digital. Si te centras en los medios tradicionales y ofreces un 20% menos, ganarás fácilmente. Y otro. Tom trabaja hasta tarde esta noche, así que puedo verte en el lugar de siempre. Trae el archivo de Carson Industries. Tengo algunas ideas sobre cómo tu equipo puede posicionar su propuesta. Imprimí todo y guardé copias en una memoria USB. Luego revisé su historial de navegación y encontré más pruebas. Búsquedas de agencias de la competencia, visitas a sus sitios web, descargas de sus informes financieros públicos. Marta no solo me estaba engañando. Estaba traicionando a su propia empresa, vendiendo a sus colegas, destruyendo la agencia que decía amar, todo por Jason y las promesas que él le hubiera hecho sobre su futuro juntos. La traición era más profunda de lo que había imaginado, y las pruebas eran abrumadoras. Mi teléfono sonó. Danny Murphy. Michie, ¿tienes tiempo para hablar? ¿Qué pasa? ¿Recuerdas que te hablé de Jimmy Torino, el camarero del Marriott? Bueno, tiene más información para ti. Dice que oyó a tu esposa y a su novio hablando de algún tipo de negocio, algo grande. ¿Qué tipo de negocio? Jimmy no estaba seguro de los detalles, pero les oyó mencionar la creación de su propia agencia. Dijo que planeaban llevarse a algunos de los clientes más grandes de Morrison con ellos cuando se fueran. Las piezas encajaron. Marta no solo estaba teniendo una aventura. Planeaba dejar Morrison & Associates y empezar una agencia competidora con Jason. La información interna, las propuestas robadas, los contratos perdidos, todo era parte de un plan para debilitar a Morrison mientras construían la base de clientes de Jason. Cuando estuvieran listos, dejarían sus respectivas empresas y se llevarían a sus clientes con ellos. Marta obtendría su divorcio, Jason obtendría su nueva socia comercial, y se marcharían juntos hacia el atardecer, dejando un rastro de carreras destruidas y matrimonios rotos a su paso. En realidad, era un plan bastante bueno. Lástima por ellos que lo hubiera descubierto. Llamé a Rebecca Chen y pedí una reunión de emergencia. Una hora después, estaba sentado en su oficina con una pila de correos electrónicos impresos y una cronología detallada de la conspiración empresarial de Marta y Jason. Esto es increíble, dijo Rebecca, leyendo las pruebas. Tu esposa no solo está cometiendo infidelidad, está cometiendo espionaje corporativo, incumplimiento del deber fiduciario y probablemente varios otros delitos graves. ¿Qué hacemos con esto? Tenemos varias opciones. Podríamos entregar esto a la policía y dejar que ellos se encarguen de la investigación criminal. Podríamos contactar a Morrison & Associates y dejar que ellos busquen remedios civiles. O podríamos usarlo como palanca en tu proceso de divorcio. ¿Qué recomendarías? Rebecca se reclinó en su silla, pensando. Honestamente, recomendaría las tres cosas. Los cargos criminales se resolverán solos una vez que las pruebas sean públicas. La demanda civil dejará en bancarrota a tu esposa y a su novio. Y la palanca del divorcio asegurará que obtengas todo a lo que tienes derecho. Además de daños y perjuicios por su mala conducta. ¿Cuánto tiempo llevaría todo esto? Meses, quizás años. Este tipo de casos son complejos, y tu esposa luchará en cada paso del camino. Contratará abogados caros, desafiará las pruebas, intentará negociar acuerdos de culpabilidad. Pensé en eso por un momento.
Meses o años de batallas legales, deposiciones, audiencias judiciales. Marta y Jason tendrían tiempo para preparar su defensa, ocultar activos, quizás incluso huir del país. ¿Y si hubiera una forma más rápida?, pregunté. ¿Qué quieres decir? ¿Y si forzamos su mano? Hacer que cometan errores de los que no puedan recuperarse. Rebecca me miró con atención. Tom, debo aconsejarte que no hagas nada ilegal, sin importar lo enfadado que estés. No importa cuánto se lo merezcan, no puedes infringir la ley. Lo entiendo, pero todo lo que he hecho hasta ahora ha sido legal, ¿verdad? Reunir pruebas, proteger mis activos, documentar sus actividades. Sí, pero... Entonces confía en que lo mantendré legal. Salí de la oficina de Rebecca con un plan que era a la vez simple y devastador. Marta y Jason pensaban que estaban jugando al ajedrez mientras yo jugaba a las damas. Estaban a punto de descubrir que a veces los movimientos más simples son los más efectivos. Era hora del final del juego. Esa noche me senté frente a mi ordenador y compuse un correo electrónico al CEO de Morrison & Associates, un hombre llamado Richard Morrison, que había construido la agencia desde cero hace 30 años. Adjunté copias de todas las pruebas que había reunido. Los correos electrónicos, la cronología, los registros financieros. El asunto decía: espionaje corporativo urgente por parte de la empleada Marta Michei. Programé el envío del correo electrónico a las 9 de la mañana siguiente, justo cuando comenzaba la jornada laboral. Eso le daría a Morrison tiempo para revisar las pruebas y tomar medidas antes de que Marta llegara al trabajo. Luego compuse un segundo correo electrónico al CEO de la empresa de Jason, Brennan & Associates, una agencia más pequeña que Jason había fundado hace 5 años con dinero de su familia. Este correo electrónico contenía las mismas pruebas, junto con una explicación detallada de cómo Jason había estado utilizando información robada para ganar contratos. Programé el envío de este correo electrónico a las 9:15 de la mañana. Finalmente, compuse un tercer correo electrónico a la periodista de negocios local del periódico de la ciudad, una mujer llamada Sarah Collins, que había escrito varios artículos sobre la corrupción en la industria publicitaria. Adjunté las pruebas y le sugerí que podría encontrarlo interesante desde una perspectiva periodística. Este correo electrónico estaba programado para las 10 de la mañana. Para el mediodía de mañana, las carreras de Marta y Jason estarían acabadas. Sus reputaciones estarían destruidas. Sus relaciones comerciales se romperían. Su plan de empezar una nueva agencia juntos sería imposible. ¿Y la mejor parte? No había hecho nada ilegal. Simplemente había compartido información fáctica con personas que tenían un interés legítimo en saberla. Me fui a la cama esa noche sintiéndome más satisfecho que en meses. Rex se acurrucó a mi lado y le rasqué detrás de las orejas. Mañana va a ser un día muy interesante, chico, le dije. Movió la cola en señal de acuerdo. Me desperté a las 6 de la mañana e hice café, revisando mi teléfono cada pocos minutos a medida que se acercaba la hora de envío de los correos electrónicos programados. Exactamente a las 9 de la mañana, el primer correo electrónico salió hacia Richard Morrison. 15 minutos después, el segundo correo electrónico llegó al CEO de Jason. A las 10 de la mañana, la periodista de negocios recibió su copia. A las 10:30, mi teléfono estaba sonando. Tom, ¿qué demonios has hecho? La voz de Marta era estridente por el pánico. Buenos días a ti también, querida. ¿Cómo va tu día? Morrison acaba de llamarme a su oficina. ¿Tiene correos electrónicos, Tom? Correos electrónicos privados entre Jason y yo. ¿Cómo los conseguiste? Usé nuestro portátil compartido para revisar mi correo anoche. Imagina mi sorpresa cuando descubrí que habías dejado tu cuenta abierta. No tenías ningún derecho a leer mi correspondencia privada. En realidad, tenía todo el derecho. También es mi portátil, ¿recuerdas? Y esos no eran correos privados, eran pruebas de espionaje corporativo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Marta volvió a hablar, su voz era diferente, más pequeña, desesperada. Tom, por favor. No entiendes lo que has hecho. Esto podría destruir mi carrera. ¿Tu carrera? ¿Y mi matrimonio? ¿Y los 22 años de confianza, lealtad y amor?
Pensaste en destruir eso cuando te estabas tirando a Jason en habitaciones de hotel. Eso es diferente. Eso es personal. Estos son negocios. No, Marta. Esto es justicia. Colgué y me serví otra taza de café. Rex estaba sentado junto a la puerta trasera queriendo salir, pero no estaba dispuesto a perderme ninguna de las llamadas entrantes. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Jason. Hijo de puta, dijo sin preámbulos. Lo has arruinado todo. ¿Lo he hecho? Qué lástima. Solo estaba compartiendo información interesante con personas a las que podría resultarles útil. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Marta y yo vamos a perder nuestros trabajos. Podríamos enfrentarnos a cargos criminales. Nuestras reputaciones están destruidas. Vaya, eso suena terrible. Casi tan terrible como descubrir que tu esposa te ha estado engañando durante 6 meses. Esto no ha terminado, Tom. Encontraré la manera de hacértelo pagar. Estaré esperando. Colgué y dejé salir a Rex al patio trasero. La mañana era fresca y clara, con el tipo de sol de otoño que hacía que todo pareciera limpio y nuevo. Me sentía mejor que en meses. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Rebecca Chen. Tom, acabo de recibir una llamada del departamento legal de Morrison & Associates. Quieren reunirse contigo esta tarde. ¿Para qué? Están considerando presentar cargos criminales contra tu esposa y Jason. Quieren tu testimonio y cualquier prueba adicional que puedas tener. Allí estaré. Hay algo más. Sarah Collins, la periodista de negocios, también me llamó. Quiere entrevistarte para una historia que está escribiendo sobre el espionaje corporativo en la industria publicitaria. ¿Debería hablar con ella? Eso depende de ti. Pero si lo haces, cíñete a los hechos. No lo hagas personal. Demasiado tarde para eso, pensé. Esto había sido personal desde el momento en que Marta decidió restregarse con Jason en la boda de Victoria. Pasé la tarde en Morrison & Associates, sentado en una sala de conferencias con Richard Morrison, su equipo legal y un detective de la unidad de delitos de cuello blanco. Grabaron mi declaración e hicieron copias de todas mis pruebas. Morrison parecía un hombre al que le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 22 años, dijo cuando terminamos. Marta trabajó para mí durante 22 años. Le confié todo. Listas de clientes, información financiera, planes estratégicos, y lo vendió todo a un competidor ¿por qué? Por unos pocos contratos robados y un revolcón con su novio de la universidad. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Morrison era un buen hombre que había construido su negocio sobre la integridad y el trabajo duro. No merecía ser traicionado por alguien en quien había confiado como en una hija. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora presentamos cargos criminales y los demandamos a ambos por todo lo que valen, dijo Morrison. Espionaje corporativo, incumplimiento del deber fiduciario, conspiración, fraude. Para cuando terminemos, tendrán suerte si pueden conseguir trabajo volteando hamburguesas. El detective me entregó su tarjeta. Probablemente necesitaremos que testifiques cuando esto vaya a juicio. ¿Estás preparado para eso? Absolutamente. Conduje a casa sintiendo que había logrado algo importante. No solo venganza, justicia. Marta y Jason habían pensado que podían destruir la vida de las personas sin consecuencias. Estaban aprendiendo lo contrario. Mi teléfono estaba lleno de llamadas perdidas y mensajes de texto. Marta, Jason, Victoria, incluso mis hijos queriendo saber qué estaba pasando. Los ignoré a todos y saqué a Rex a dar un largo paseo por el vecindario. Cuando volvimos, había un coche en mi entrada, el Mercedes plateado de Victoria. Estaba sentada en mi porche delantero, pareciendo mayor de sus 50 años. Cuando me vio, se levantó y se alisó su caro vestido. Tom, tenemos que hablar. De verdad. Esto ha ido demasiado lejos. Ya has dejado claro tu punto. Marta sabe que cometió un error y lo siente. Pero destruir su carrera no va a arreglar tu matrimonio. No estoy tratando de arreglar mi matrimonio, Victoria. Estoy tratando de terminarlo. ¿Arruinando su vida?
haciendo imposible que se mantenga. Dejé entrar a Rex en la casa y me volví para encarar a mi cuñada. Marta arruinó su propia vida. Yo solo proporcioné las pruebas. Cometió un error, Tom. Un error. ¿No crees que 22 años de matrimonio valen más que un error? Un error. Me reí, pero no había humor en ello. Victoria, tu hermana me ha estado engañando durante 6 meses. Ha estado robando a su propia empresa, traicionando a sus colegas, planeando dejarme y empezar una nueva vida con su novio. Eso no es un error. Es un patrón de mentiras y traición. La compostura de Victoria se resquebrajó ligeramente. ¿Te quiere, Tom? Siempre te ha querido. No, no me quiere. Le gusta la idea de mí, el esposo estable, el proveedor fiable, el hombre que paga las facturas mientras ella juega a las casitas con su exnovio. Pero no me quiere a mí. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Qué hará falta para que esto desaparezca? Es demasiado tarde para eso. Los correos electrónicos han sido enviados, las pruebas han sido entregadas, las ruedas de la justicia están en marcha. No hay forma de hacer que esto desaparezca. Victoria se sentó de nuevo en los escalones del porche, derrotada. Es mi hermana, Tom. No puedo simplemente abandonarla. Entonces deberías haber pensado en eso antes de permitir su aventura. ¿Crees que no sé lo de la recepción de la boda? ¿Sobre cómo la cubriste mientras me dejaba en ridículo delante de todos los que conocemos? No sabía que llegaría tan lejos. Pura mierda. Sabías exactamente lo que estaba pasando y la ayudaste a hacerlo. Eres tan culpable como ella. Victoria se levantó y caminó hacia su coche. Esto no ha terminado, Tom. Marta tiene amigos, contactos. Encontrará la manera de recuperarse de esto. Quizás, pero lo hará sin mí y lo hará sin mi dinero. Y lo hará sabiendo que todos en esta ciudad saben exactamente qué tipo de persona es en realidad. Victoria se fue sin decir una palabra más. Entré y me preparé la cena sintiéndome más en paz que en meses. Mi teléfono sonó una vez más, Sarah Collins, la periodista de negocios. Señor Michey, estoy trabajando en una historia sobre el escándalo de Morrison & Associates. ¿Estaría dispuesto a darme una declaración? ¿Qué tipo de declaración? Solo su perspectiva sobre lo que pasó, cómo descubrió la aventura, por qué decidió presentar las pruebas. Lo pensé por un momento. La historia se iba a publicar cooperara yo o no. Al menos de esta manera, podría asegurarme de que mi versión fuera contada con precisión. De acuerdo, pero quiero dejar una cosa clara. Esto no es por venganza. Es por justicia. Mi esposa y su novio pensaron que podían destruir la vida de las personas sin consecuencias. Se equivocaron. La entrevista duró 1 hora. Sara fue profesional y minuciosa, haciendo preguntas difíciles pero tratándome con justicia. Cuando terminamos, me agradeció mi tiempo y honestidad. ¿Cuándo se publicará la historia?, pregunté. Mañana por la mañana, en la portada de la sección de negocios. Después de que colgó, me senté en mi sala de estar con Rex a mis pies, pensando en todo lo que había sucedido. Hace 3 días, había sido un esposo fiel que confiaba plenamente en su esposa. Ahora era un hombre que había destruido 2 carreras y probablemente terminado varias otras. El viejo Tom Michey se habría sentido culpable por eso. El nuevo Tom Michey no sentía más que satisfacción. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marta. Espero que estés feliz. Has destruido todo lo que construimos juntos. Le respondí, tú lo destruiste primero. Yo solo me aseguré de que todos lo supieran. No respondió. Me fui a la cama esa noche sabiendo que el mañana traería nuevos desafíos. Marta contraatacaría, probablemente con abogados caros y especialistas en relaciones públicas. Jason intentaría salvar su reputación y su negocio. Victoria haría todo lo posible para proteger a su hermana. Pero yo tenía la verdad de mi lado, y la verdad era un arma poderosa. Y lo que es más importante, tenía algo que había perdido en algún momento durante 22 años de matrimonio, mi autoestima. Y eso valía más que toda la venganza del mundo. Epílogo. 6 meses después.
El divorcio se finalizó un martes por la mañana de marzo. Salí del juzgado con la mitad de todo lo que habíamos construido juntos, más daños y perjuicios por la mala conducta de Marta. Ella se quedó con la otra mitad menos los honorarios legales que habían consumido la mayor parte de sus ahorros. La empresa de Jason quebró a los 2 meses de estallar el escándalo. Se declaró en bancarrota y se mudó de nuevo a Cleveland, donde, según se informa, su familia no estaba muy contenta de darle la bienvenida a casa. Lo último que supe es que trabajaba como representante de ventas para una pequeña firma de marketing, ganando aproximadamente 1/10 parte de lo que solía ganar. Marta encontró trabajo en una pequeña agencia al otro lado de la ciudad, manejando pequeñas cuentas para negocios locales. Su salario era menos de la mitad de lo que ganaba en Morrison & Associates. Vivía en un apartamento de un dormitorio en el lado sur, conduciendo un Honda de segunda mano en lugar de su BMW. Morrison & Associates se recuperó del escándalo más fuerte que nunca. Richard Morrison me envió una tarjeta de Navidad agradeciéndome mi integridad y coraje. También mencionó que habían recuperado la mayoría de los contratos que habían sido robados, además de varios nuevos de competidores que querían trabajar con una empresa en la que pudieran confiar. Victoria intentó reconciliarse conmigo una vez, apareciendo en mi casa con disculpas y explicaciones. La escuché cortésmente y luego le dije que no estaba interesado en mantener ninguna relación con la familia de Marta. Se fue y nunca volvió. Mis hijos se tomaron mal el divorcio al principio, pero finalmente llegaron a comprender lo que realmente había sucedido. Ross, mi hijo, admitió que había sospechado que algo iba mal durante meses, pero no había querido creerlo. Amelia, mi hija, estaba furiosa con su madre por destruir nuestra familia por lo que llamó una crisis de la mediana edad con un perdedor. En cuanto a mí, vendí la casa de Maple Street y compré un lugar más pequeño cerca del lago. Rex y yo pasamos las tardes paseando por la orilla, viendo la puesta de sol sobre el agua. Estoy saliendo con una mujer llamada Linda que trabaja en la biblioteca. Es amable, honesta y nunca ha engañado a nadie en su vida. A veces me encuentro con gente que recuerda el escándalo, que me pregunta si alguna vez me arrepiento de haber expuesto a Marta y Jason de la manera en que lo hice. La respuesta es siempre la misma, ni por un segundo. Ellos tomaron sus decisiones y yo tomé las mías. Ellos eligieron la traición y la deshonestidad y pensaron que podían salirse con la suya. Yo elegí la verdad y la justicia y me aseguré de que no pudieran. Al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Tomar nuestras decisiones y vivir con las consecuencias. Yo puedo vivir con las mías perfectamente.